La Voz de América presenta. La Casa Blanca aclara que no apoya repetir elecciones en Venezuela. Ernesto se fortalece a su paso por el Caribe y amenaza con convertirse en el próximo gran huracán del Atlántico. Candidatos a la Casa Blanca intensifican sus propuestas económicas y también sus críticas de cara a las elecciones. Y Qatar reanuda conversaciones para un cese al fuego en Gaza, donde habrían muerto 40.000 palestinos desde octubre. Bienvenidos. Comenzamos con el revuelo que ha generado la respuesta del presidente Joe Biden a La Voz de América sobre la propuesta de Brasil de repetir las elecciones en Venezuela. Celia Mendoza está en el Departamento de Estado y lo primero que queremos saber, Celia, es ¿ha cambiado de alguna manera la postura de Washington hacia Venezuela? Definitivamente no. Esta fue la respuesta del Consejo de Seguridad Nacional. Esto después de que se pusiera en duda la posibilidad de que los Estados Unidos siguieran manteniendo su propuesta de no solamente coordinar de manera regional un avance para que Maduro pueda reconocer los resultados, sino también reiterando que Edmundo González Urrutia es quien recibió el mayor número de los votos. El presidente Joe Biden estaría apoyando nuevas elecciones en Venezuela, según su brevísima respuesta a la pregunta de La Voz de América de si estaría de acuerdo con celebrar nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. A lo que dijo, sí creo. Una propuesta del mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, y frente a la cual, tras ser cuestionado por La Voz de América, Vedant Patel, vocero adjunto ante el Departamento de Estado, indicó: No tengo ninguna reacción ante estas propuestas. Y es que repetir elecciones sería un cambio radical en la política que hasta ahora ha planteado la administración Biden. Ellos tienen que aclarar que esa no es su posición. Y así lo hizo horas después el Consejo de Seguridad Nacional al clarificar la respuesta del mandatario, indicando que la posición de Estados Unidos no ha cambiado. El presidente se refería al absurdo de que Maduro y sus representantes no aclaren las cosas sobre las elecciones del 28 de julio. Para la mayoría del pueblo venezolano, Estados Unidos y un número cada vez mayor de países, está muy claro que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos el 28 de julio. Estados Unidos nuevamente pide que se respete la voluntad del pueblo venezolano y que comiencen las discusiones sobre una transición de regreso a las normas democráticas. Sin embargo, Lula da Silva propuso nuevas elecciones con participación amplia de candidatos y observadores internacionales y dio una nueva opción que tiene el apoyo del presidente Gustavo Petro de Colombia. Estamos viendo la posibilidad de ver si se encuentra una salida entre varias salidas, como hacer un gobierno de coalición. Y agregó sobre Maduro: Él sabe que le debe una explicación para la sociedad brasilera y el mundo. La líder opositora, María Corina Machado, también se pronunció. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados, que vamos, una tercera, de una cuarta, de una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. Durante esta jornada se reunieron los representantes diplomáticos de Colombia, México y Brasil en Bogotá para avanzar en esta propuesta de negociación con la que esperan lograr que Venezuela llegue a una salida política a esta crisis. Gracias, Celia. Y vamos a Venezuela porque familiares de los detenidos durante las protestas postelectorales denuncian que sus seres queridos permanecen en condiciones inhumanas en las cárceles. Adriana Núñez desde Caracas, ¿qué más dicen estas familias? Dicen que hay dificultades para el acceso al agua. Cuando la hay que repartirse 5 litros de agua entre 15 personas. También manifiestan que hay hacinamiento dentro de esas prisiones. Una de las madres de una mujer detenida habló de 16 personas en tan solo una celda. Además de eso, consumir alimentos descompuestos. Durante 8 días, Leticia Torrealba no tuvo noticias de su hijo, un adolescente de 16 años arrestado mientras caminaba cerca de una manifestación opositora y que hoy está señalado de terrorismo, incitación al odio y alteración del orden público. Es horrible, siento un nudo por dentro de un niño inocente que no sabe nada de esto. Una vez pudo verlo en la comisaría donde está recluido. Leticia lo encontró desesperado. Me comentó que él no podía dormir, que estaba en un cuarto oscuro
no le daban acceso de respiración. Me dijo que había un aire acondicionado que lo encendía cada 4 horas. Otros familiares de los 1.400 detenidos después de las elecciones presidenciales denuncian hacinamiento y falta de agua en las prisiones. La carne tiene gusano. Parecieran que sacaran la carne que ellas no se comen el día anterior, la sacaran de la basura y la ligaran con otra nueva. El fiscal general de Venezuela insiste en que los arrestados incendiaron oficinas públicas y fueron coordinados por los comandos de campaña de la oposición. Esa oleada de violencia que se desató, que fue instrumentalizada por los mal llamados comanditos que utilizaron, lo dijimos, personas con prontuarios delictivos. En medio de esta coyuntura, este jueves el Parlamento, controlado por el oficialismo, aprobó la ley que regula la operación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. A pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había manifestado que este viernes el Tribunal Supremo de Venezuela se iba a pronunciar sobre el contencioso que introdujo Maduro, el tribunal ha manifestado que apenas hoy está comenzando este peritaje de verificación de resultados. Mientras tanto, para el día sábado, tanto oficialismo como oposición se movilizarán justamente para apoyar la oposición, Edmundo González Urrutia, y el oficialismo a el denominado presidente ya para un tercer periodo, Nicolás Maduro. Sin embargo, no han dicho las horas y los lugares a tomar. Era Adriana Núñez informando desde Caracas. Gracias, Adriana. Tras azotar Puerto Rico y las Islas Vírgenes, el huracán Ernesto avanza por el Atlántico Occidental en dirección a Bermuda, amenazando con intensificarse y convertirse en un huracán mayor antes de llegar al territorio británico. La historia la tiene José Pernalete. Más de 730.000 hogares sin electricidad es parte del impacto que las autoridades de Puerto Rico registran tras el paso de Ernesto, un huracán de categoría 1 que se fortalece mientras deja devastación por la fuerza de sus vientos y altos volúmenes de agua que ha desplazado hacia las zonas costeras. La evaluación de daños es continua. Se han identificado 222 estructuras que fueron dañadas, pero no hemos encontrado hasta el momento ninguna situación catastrófica desde el punto de vista de que nos va a costar reparar. El riesgo de esta manifestación ciclónica aumenta durante su desplazamiento según el Centro Nacional de Huracanes. Su contundencia es potencial detonante para desatar condiciones peligrosas de oleaje y corrientes de resaca en gran parte de la costa atlántica durante los próximos días. Esperamos un movimiento hacia el norte y luego hacia el noreste durante las próximas 48 a 72 horas. Y eso va a llevar el centro de Ernesto cerca o sobre Bermuda durante el día sábado, donde hay una advertencia de huracán. En efecto, eso significa que se esperan condiciones de huracán en esa isla dentro de 36 horas. Los expertos calculan una velocidad lenta de desplazamiento del huracán en su llegada a Bermuda, produciendo un elevado peligro de inundación, potencialmente mortal, mientras en Estados Unidos se advierte vigilancia en la costa. Tenemos un alto riesgo de corrientes de resaca ya en partes del noreste de Florida, al sureste de Georgia. Los meteorólogos proyectan que Ernesto impacte en la costa de Canadá la próxima semana. José Pernalete, Voz de América, Miami. La carrera presidencial para la Casa Blanca ha intensificado las promesas de ambos candidatos, quienes proponen aliviar de alguna manera la carga económica de los estadounidenses. Y mientras hacen ofertas para mejorar la situación financiera del país, también se lanzan críticas mutuas para desestimar a su oponente. Ángela González nos actualiza. En su acto de campaña en Carolina del Norte y previo a la conferencia de prensa en su campo de golf en Nueva Jersey, Donald Trump habló sobre su propuesta económica, un tema de interés para los votantes. Juntos conseguiremos impuestos bajos, regulaciones bajas, costos de energía bajos, tasas de interés bajas, inflación baja, para que todos puedan comprar alimentos, un auto y una casa. Los nominados de ambos partidos a la vicepresidencia acordaron debatir el próximo 1 de octubre y J.D. Vance desde Pensilvania arremetió contra Kamala Harris y sus políticas económicas. Una de las razones por las que tenemos a tanta gente que apenas sobrevive en empleos con salario mínimo es porque Kamala Harris está permitiendo que 20 millones de inmigrantes ilegales afecten los salarios de los trabajadores estadounidenses. Expulsa
expulsen a esos inmigrantes ilegales y aumenten los sueldos a nuestros ciudadanos. En su primera aparición juntos en Maryland desde que Joe Biden retiró su candidatura a la presidencia, Kamala Harris habló sobre la reducción de los precios de las medicinas para las personas mayores, tema que se conecta con la prohibición a la especulación de los precios de los alimentos que planteará en su siguiente acto de campaña en Carolina del Norte. Todas las personas mayores de nuestra nación deberían poder vivir con seguridad, estabilidad y dignidad, por lo que en los Estados Unidos de América ninguna persona mayor debería tener que elegir entre comprar sus medicamentos recetados o pagar el alquiler. La campaña del candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. intentó organizar una reunión con Harris sobre un posible papel en su administración si él se reitera la carrera y la respalda, pero no se materializó. Esto según el diario The Washington Post. Ángela González, Voz de América. Esta semana, 2 reportes alertaron sobre un creciente esfuerzo por influir en la elección presidencial del 5 de noviembre. Los informes destacan un aumento en la manipulación de la información, la violencia política y la intimidación, como nos informa Verónica Valderas Iglesias. Los votantes estadounidenses son cada vez más blanco de actores internos que diseminan información falsa de cara a la elección presidencial. Eso indica un nuevo reporte del grupo de derechos humanos Freedom House. Personas dentro de Estados Unidos filtran teorías de conspiración e información engañosa sobre política. Un 70% de republicanos y aquellos que tienden a votar republicano han sido capturados por la teoría de conspiración de que los resultados de la elección presidencial de 2020 fueron ilegítimos. En 2024, tal narrativa está emergiendo y domina. También aumenta la intimidación y el acoso en línea de funcionarios electorales, así como la violencia política, dice el investigador. Hemos visto ataques directos contra candidatos políticos, incluido el intento de asesinato contra el expresidente Trump. Los discursos y crímenes de odio contra grupos marginados también van en aumento. Aunque la infraestructura sigue protegida, preocupan los ciberataques. Los blancos más vulnerables son las campañas y páginas web que informan sobre el proceso de votación. El FBI actualmente investiga supuestos intentos de hackeo contra las campañas de Trump y Biden-Harris. Un segundo informe de la compañía de ciberseguridad Recorded Future indica un incremento en operaciones de influencia maligna a cargo de Irán, Rusia y China. Incluyen el uso de inteligencia artificial para desarrollar artículos que son luego publicados en páginas web falsas que imitan a medios convencionales. Es para introducir contenido inclinado en la dirección de los objetivos geopolíticos del gobierno correspondiente y cómo la victoria de cierto candidato presidencial satisfacería mejor sus intereses. ¿Qué tan efectivos son tales esfuerzos? En este momento no tenemos data que sugiera que estas operaciones históricamente hayan impactado los resultados de una elección. Sin embargo, se recomienda a los votantes permanecer alerta y desconfiar de artículos o páginas web con errores gramaticales que podrían revelar un intento de engaño. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. En Doha hoy se reanudaron las conversaciones para buscar un cese al fuego en Gaza y la liberación de los secuestrados. Esto justo cuando el Ministerio de Salud del enclave reveló que alrededor de 40.000 palestinos han muerto en la guerra entre Israel y Hamás desde octubre del 2023. Laura Sepúlveda tiene lo último. Desde que empezó la guerra no hemos parado ni un minuto y esperamos que la guerra termine. No hay lugar para enterrar a la gente. Narra un cavador de tumbas en Gaza, en donde a la fecha, según reportes del gobierno local, 40.000 personas han muerto y más de 92.000 han resultado heridas a cuenta del conflicto. Israel avanza en ofensiva en Han Yunis. Hasta ahora hemos eliminado a más de 17.000 terroristas. Este jueves en Qatar se retomaron los diálogos para un cese del fuego. Hamás no asistió al encuentro y recibirá informe de la mesa negociadora para evaluar posibles acuerdos en conversaciones que continuarán durante la siguiente jornada. Palestinos e israelíes piden un acuerdo. Mírennos con misericordia, estamos cansados de esta situación, no podemos soportarla más y no podemos vivir. Los rehenes se liberan mediante un acuerdo y no mientras hay fuego. Necesitamos un alto el fuego para recuperarlos a todos. Ya no podemos confiar en el gobierno israelí. Ha estado torpedeando cualquier esfuerzo por lograr un acuerdo durante los últimos 10 meses. La reactivación de las negociaciones se registró 2 semanas después del asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Irán, hechos por los que la organización y el gobierno iraní han responsabilizado a Israel, que no se ha atribuido responsabilidad, pero se arma ante el posible escalamiento del conflicto en la región.
Estados Unidos aboga por una resolución pacífica. Necesitamos que los rehenes sean liberados, que los civiles palestinos en Gaza reciban ayuda, preservar la seguridad de Israel y disminuir las tensiones en la región. Y necesitamos ver eso lo más pronto posible. Entre tanto, el presidente palestino Mahmoud Abbas anunció que junto con miembros de su gobierno visitará la Franja de Gaza. Laura Sepúlveda, Voz de América. Tras la apuesta de Ucrania de lanzar una incursión en territorio ruso, este jueves el presidente Volodymyr Zelensky anunció que el ejército de su país logró total control de la población rusa de Sotsa en la región de Kursk. Este es el enclave más grande que Ucrania ha capturado hasta la fecha y antes de la guerra contaba con 5.000 habitantes. Zelensky indicó que establecerá una oficina en esa ciudad, aunque no brindó detalles sobre sus funciones. Además, afirmó que Ucrania ha capturado más de 80 asentamientos en la región de Kursk. Rusia, por su parte, no ha confirmado estas afirmaciones y el flujo de gas natural de Sotsa hacia Europa no ha mostrado interrupciones. Regresamos en instantes desde aquí en Washington, donde el presidente Biden anunció un acuerdo para hacer más accesibles los medicamentos de mayor demanda en el país. Específicamente hablando de este tema de las mascotas, del cuidado que tenemos con ellas, de cómo se han convertido en parte de la familia, ¿cuáles son esas experiencias que ustedes tienen con sus mascotas? ¿Qué significan para ustedes? Mucha gente hoy en día decide tener hijos más adelante, sin embargo tienen mascotas. Tal vez nuestros padres o mis abuelos consideraban las mascotas más como cuidadores de la casa, ¿no? ¿Qué va a cuidar la casa? Imagínate. Imagínate. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. La administración Biden anunció este jueves un acuerdo que asegura reducirá los precios de 10 de los medicamentos más populares y costosos de Medicare, el seguro médico que el gobierno federal ofrece a los estadounidenses mayores de 65 años. Carolina Valladares tiene el informe. El presidente Joe Biden puso rumbo este jueves a Maryland con un acuerdo bajo el brazo para reducir el precio de hasta 10 medicamentos. Este tipo de anuncios que Biden suele hacer en solitario decidió compartirlo esta vez con la vicepresidenta Kamala Harris. No se trata solo de atención médica, se trata de su dignidad. No, se trata de su dignidad. Se trata de tranquilidad, se trata de seguridad, se trata de cuidar de su familia, se trata de darle a la gente un poco más de espacio para respirar. Mire, creo que la atención médica debería ser un derecho, no un privilegio en Estados Unidos. Se trata de la primera aparición conjunta desde que Biden retiró su candidatura a la reelección. La Casa Blanca asegura que el acuerdo, al que califica de histórico, beneficiaría principalmente a ancianos e incidirá en los fármacos más populares y costosos de Medicare. Según la administración Biden, los descuentos podrían oscilar entre el 38 y 79% sobre el precio de venta del fármaco, que es su costo, antes de que se le apliquen descuentos o reembolsos, no el precio que la gente realmente paga por las recetas. Algo que no comparte la Asociación de Fabricantes e Investigadores Farmacéuticos de Estados Unidos. La administración está utilizando el plan de fijación de precios de la ley para reducir la inflación para generar titulares políticos, pero los pacientes se sentirán decepcionados cuando descubran lo que significa para ellos. No hay garantías de que los pacientes verán menores costos. El pacto con los productores ahorrará unos 1.500 millones de dólares a los beneficiarios del seguro médico federal para mayores de 65 años y cerca de 6.000 millones a los contribuyentes en el primer año de su entrada en vigor en 2026, según la Casa Blanca.
Carolina Valladares en directo desde la Casa Blanca. Carolina, háblanos del alcance de este acuerdo, ¿a quiénes beneficiará en mayor medida? Pues Jasmine, según dijo Biden en un comunicado antes de su viaje a Maryland, dijo que esta medida beneficia sobre todo a personas mayores de 65 años, es decir, a beneficiarios de Medicare, aquellos que tienen enfermedades crónicas, y va a impactar el precio de estos medicamentos, de personas que tienen, por ejemplo, pues diabetes, insuficiencia cardíaca, cáncer en la sangre o también coágulos de sangre, Jasmine. Muy interesante, Carolina, gracias por este reporte. Bien, en breve, con el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador a punto de concluir, defensores de la libertad de prensa evalúan el impacto de estos 6 años de gobierno para los comunicadores en México. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. En Cuba no se matan a los periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo. Disponible en vozdeamerica.com. En México, defensores de la libertad de prensa critican el sexenio que está por concluir al señalar que al menos 47 trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados. Aseguran que esperan una mejor protección al periodismo con el gobierno nuevo. Vicente Calderón nos reporta desde Tijuana. Así despidieron al tercer comunicador asesinado este año en México. Alejandro Martínez Nogués murió en Celaya, Guanajuato, el 4 de agosto. Conocido como el hijo del llanero Solitito, fue asesinado tras ser agredido con arma de fuego mientras circulaba a bordo de una patrulla de tránsito y policía vial. Tenía protección policíaca desde que sobrevivió a un atentado en 2022. Ya no cubría crimen, pero reportaba accidentes y entrevistaba a personajes locales en su cuenta de Facebook. Con este, son 47 homicidios de periodistas durante el gobierno que está por concluir. El balance general de este sexenio es muy negativo. El director de Artículo 19 afirma que el presidente López Obrador estigmatizó a la prensa crítica. Ya basta de ese periodismo mafioso, calumniador, chantajista. Y ve una correlación con este tipo de expresiones. Los actores, tanto políticos como privados, incluso criminales, se sienten avalados o habilitados, mejor dicho, para agredir a la prensa. Esto se agrava por las condiciones de violencia generalizada del país. Amenazas, privación ilegal de libertad, acoso judicial, acoso online, cualquier cosa que le puede pasar a un periodista le sigue pasando acá en México. Antes de su triunfo, Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, firmó un convenio con Reporteros Sin Fronteras, comprometiéndose a defender la libertad de prensa. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Más adelante hay fiesta en Guatemala. La llegada de la medallista olímpica Adriana Ruano congregó a cientos de personas que exaltaron su participación en los Juegos Olímpicos de París.
et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Parce que pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA+. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Después de una histórica participación en los Juegos Olímpicos de París, Guatemala recibió con una gran fiesta a la tiradora Adriana Ruano, quien conquistó 2 medallas en la competencia. Eugenia Sagastume nos muestra el recibimiento de los guatemaltecos a su atleta en una vibrante caravana por la capital. Adriana Entrevalles te espera y te ama. Adriana Entrevalles te espera y te ama. La tiradora Adriana Ruano se convirtió en la primera mujer guatemalteca en conseguir una medalla olímpica, en la primera guatemalteca en ganar una medalla de oro e impuso un récord en la disciplina de foso femenino en los Juegos Olímpicos de París. Una fiesta estaba preparada para su retorno a Guatemala, donde miles la esperaban en varios puntos de la capital para saludarla, pedirle autógrafos, tomarse una fotografía o simplemente aplaudirle. Gracias por hacernos soñar otra vez. La celebración fue también para los demás atletas que representaron a Guatemala. Muchos de los atletas que vamos ahorita han sido mi inspiración en este proceso y pues nada, muy contenta de traer 2 medallas para Guatemala. La segunda medalla es de bronce y fue obtenida por Jean-Pierre Brol en foso masculino. Ambos medallistas lideraron una caravana que recorrió calles de la ciudad para agradecer el apoyo del pueblo guatemalteco. Gracias a todos por compartir este sueño con la misma emoción y alegría con la que lo estoy viviendo también. Y aseguró que los sueños se cumplen. El tiempo me ha demostrado que con trabajo, esfuerzo, dedicación, todo se puede alcanzar. Con las 2 medallas, Guatemala se ubicó en el 7º lugar del medallero latinoamericano y el primer puesto entre los países de Centroamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Bruselas se vistió de gala con una impresionante alfombra de casi 1 millón de flores. Este jueves en su plaza histórica, Bruselas celebró la edición 23 de la Alfombra de Flores. La deslumbrante instalación diseñada por la artista urbana Ocean Cornell cuenta este año con más del 80% de dalias frescas en lugar de las tradicionales begonias. La alfombra refleja una evolución en la tradición floral, celebrando la resistencia y belleza de las flores locales. Más de 100 voluntarios se unieron para crear esta obra monumental que estará abierta hasta el 18 de agosto. Con eso me despido por hoy.